Tenemos que hablar de algo que es, quizás, la verdad más prohibida de toda la narrativa occidental. No estoy hablando de los titulares pasajeros, del precio del petróleo de esta semana, o del último escándalo político en Washington. Estoy hablando del pilar central, de la promesa fundamental que ha sustentado al imperio americano durante casi un siglo. La promesa de que, si nacías en Estados Unidos, si trabajabas duro y seguías las reglas, tendrías una vida digna. Serías clase media. ¿Qué sucede cuando esa promesa no solo se rompe, sino que se revela como el mayor fraude económico de la historia moderna? El economista Richard Wolff, una de las pocas voces intelectuales en Estados Unidos que se atreve a desafiar al sistema en lugar de solo criticar a un partido u otro, dijo algo que los medios corporativos no saben cómo procesar. Afirmó, tajantemente, la clase media estadounidense está desapareciendo. Y nadie sabe cómo detenerlo. Deténganse y piensen en esa frase. La parte más aterradora no es la primera, la desaparición. Muchos de nosotros, que miramos más allá de las estadísticas oficiales, ya lo sentimos. Vemos la desesperación silenciosa, el aumento de la deuda, la epidemia de opioides, el cinturón de óxido. La parte verdaderamente devastadora es la segunda, y nadie sabe cómo detenerlo. Lo que nadie en los medios se atreve a decir en voz alta, lo que ni los demócratas ni los republicanos de Trump admiten, es porque no saben cómo detenerlo. No saben cómo detenerlo porque frenar la desaparición de la clase media significaría revertir 40 años de políticas que los hicieron a ellos, a las élites, obscenamente ricos. No saben cómo detenerlo porque el colapso de la clase media no es un accidente. No es un desafortunado efecto secundario. Es el resultado inevitable del proyecto neoliberal. Fue una elección. Aquí, en Brújula Crítica, entendemos esta dinámica. La tesis central que siempre hemos defendido es que el imperio americano está en un estado de decadencia terminal, pero sus élites están en profunda negación psicológica. Solo pudieron proyectar su poder militar y financiero por todo el globo porque, primero, canibalizaron a su propia población. La desaparición de la clase media estadounidense no es un fallo en el sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado desde los años 70. Fue una decisión consciente de Wall Street y Washington. La decisión de que el capital ya no tendría lealtad a la nación. Tomaron los empleos, los buenos empleos industriales que construyeron esa clase media, y los exportaron. Los enviaron a México, luego a China, y a cualquier lugar donde la mano de obra fuera más barata, para maximizar las ganancias de los accionistas. ¿Y qué le dieron al trabajador estadounidense a cambio? ¿Qué le ofrecieron para mantener la ilusión de prosperidad mientras los salarios reales se estancaban? Le ofrecieron crédito. Sustituyeron salarios por deuda. Mientras China, y ahora el mundo multipolar, los BRICS, estaban construyendo fábricas, infraestructura, puertos y ferrocarriles de alta velocidad, Estados Unidos estaba construyendo centros comerciales, bancos de inversión y complejos de oficinas vacíos. Crearon una economía ficticia, una economía basada en las finanzas y el consumo alimentado por la deuda. Y ahora, finalmente, les ha llegado la hora de pagar. El imperio está desesperado porque las viejas herramientas ya no funcionan. El dólar, usado como arma, está siendo eludido. Las sanciones les están saliendo el tiro por la culata. E internamente, la estructura social que sostenía el imperio, la clase media, está hueca. Y es por eso que Richard Wolff tiene razón. No saben cómo detenerlo, porque el sistema capitalista neoliberal que exportaron al mundo es el propio veneno que ahora mata al huésped. Vamos a diseccionar las pruebas. Vamos a analizar fríamente por qué la clase media no está simplemente en problemas, sino que está estructuralmente desapareciendo, y como esto es un acto de suicidio económico deliberado por parte de las élites. La prueba A, el colapso interno, comienza con lo que Richard Wolff llama el pecado original de la economía estadounidense moderna. Desde mediados de la década de 1970, la productividad del trabajador estadounidense se disparó. Con la tecnología, con la automatización, cada trabajador pasó a producir exponencialmente más valor por hora. Según la lógica económica básica, los salarios deberían haberse disparado junto con la productividad. Pero no lo hicieron. Los salarios reales, ajustados por la inflación, se estancaron. Han permanecido esencialmente planos durante 50 años. Piensen en esto.
El trabajador está produciendo el doble, el triple, pero está ganando lo mismo que ganaba su abuelo en 1975. La pregunta que los grandes medios jamás se hacen es, si los trabajadores no se quedaron con el dinero de su propia productivity, ¿quién se lo quedó? La respuesta es obvia para quien tiene la valentía de mirar. Esa vasta riqueza, billones y billones de dólares, fue toda canalizada hacia la cima. Hacia el 1%, el 0,1%, los accionistas, los CEOs cuyos salarios aumentaron miles de puntos porcentuales, mientras los salarios de sus empleados permanecían congelados. Destruyeron, efectivamente, el contrato social. Pero, ¿cómo mantener callada a la población? ¿Cómo mantener viva la ilusión del sueño americano mientras le robas el salario a la gente? Y aquí entra la segunda fase del colapso, la sustitución de salarios por deuda. Fue una política deliberada. La Reserva Federal, bajo Alan Greenspan y sus sucesores, mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas, no para ayudar al pequeño empresario, sino para inflar burbujas de activos y hacer que el crédito fuera barato. Tu salario no era suficiente para comprar una casa. No hay problema, el banco te dará una hipoteca, subprime sin verificar tus ingresos. Tu salario no cubre las facturas del mes. No hay problema, aquí tienes una tarjeta de crédito con un límite altísimo. Tu hijo no puede pagar la universidad, cuyos precios se dispararon porque el gobierno garantizó los préstamos. No hay problema, puede firmar una deuda estudiantil de $100,000 que le seguirá por el resto de su vida, una deuda de la que no puede librarse ni siquiera mediante la bancarrota. Lo que hoy llaman clase media no es lo que era en 1960. La clase media de 1960 tenía ahorros. La clase media de hoy es, en realidad, un precariado. No se definen por sus activos, sino por sus deudas. La deuda total de los hogares estadounidenses supera los 17 billones de dólares. La deuda de tarjetas de crédito superó los 1.1 billones de dólares. La deuda estudiantil, 1.7 billones. Esto no es prosperidad. Esto es servidumbre. Crearon una generación entera de siervos por deuda, personas que no pueden dejar el empleo que odian, que no pueden exigir mejores salarios, porque están a un sueldo de distancia del colapso financiero total. Necesitan alimentar al banco todos los meses. Y ahora, el sistema financiero que creó esta ilusión está, el mismo, quebrando. La tercera fase de este suicidio económico es la respuesta desesperada de las élites a la crisis inevitable, de su propio sistema. Cuando el sistema colapsó en 2008, debido exactamente a este fraude de las hipotecas subprime, ¿a quién salvaron? ¿A los propietarios de las viviendas? ¿A los trabajadores que perdieron sus empleos? No. Salvaron a los bancos. Imprimieron billones de dólares de la nada, la llamada expansión cuantitativa, quantitative easing, y se los dieron a los propios arquitectos del fraude. Hicieron lo mismo en 2020. Y toda esa impresión de dinero, esa inundación de liquidez artificial, tenía que ir a alguna parte. Se fue al mercado de valores, inflando la mayor burbuja de la historia, haciendo a los millonarios aún más ricos. Inevitablemente, se filtró a la economía real en forma de inflación. La inflación que vemos hoy no fue causada por los cheques de estímulo al ciudadano común. Eso es lo que quieren que creas. Fue causada por décadas de impresión de dinero para salvar a las élites de sus propios fracasos, y por un sistema globalizado de Just Time, que se rompió a la primera señal de estrés. ¿Y cuál es la solución de la Reserva Federal para la inflación que ellos crearon? Subir las tasas de interés. Pero piensen en lo que eso significa. En una economía que no se basa en salarios, sino en deuda, subir las tasas de interés es como apretar el garrote en el cuello del deudor. Están volviendo la hipoteca impagable. Están haciendo imposible la financiación del coche. Están aumentando los intereses de la tarjeta de crédito que la gente usa para comprar comida. Están, conscientemente, intentando inducir una recesión. Están intentando romperle el espinazo al trabajador, crear desempleo, para que los asalariados dejen de pedir aumentos. Esto es un suicidio económico. Están destruyendo la demanda interna, lo único que aún sostiene la economía de servicios de Estados Unidos, para salvar el valor del dólar y los balances de los bancos. Están amputando la mano que les da de comer, sacrificando lo que queda de la clase media en el altar de la estabilidad financiera.
Y aquí es donde la negación psicológica entra en su forma más teatral. No pueden admitir que el problema es interno. No pueden admitir que el capitalismo neoliberal ha fracasado. Por lo tanto, necesitan un chivo expiatorio externo. La culpa es de China. Y así, entramos en la cuarta fase de la debilidad, el teatro de los aranceles. Ya sea bajo Trump o bajo Biden, la política es la misma. Imponen aranceles masivos a los productos chinos, fingiendo que eso va a traer los empleos de vuelta y castigar a Pekín. Pero, como hemos explicado innumerables veces aquí en Brújula Crítica, los aranceles son, simplemente, un impuesto que paga el importador. ¿Y quién es el importador? Son las empresas estadounidenses, que trasladan ese costo directamente a quién. Al consumidor estadounidense. Están grabando al propio pueblo que ya está siendo aplastado por la inflación y la deuda. Están encareciendo los productos básicos para la clase media que está desapareciendo. Todo para mantener la ilusión de que están siendo duros con China. Es un acto de desesperación. Es la admisión de que ya no pueden competir. ¿China produce vehículos eléctricos mejores y más baratos? La respuesta de Washington no es innovar, no es construir una industria mejor, no es pagar mejores salarios. La respuesta es prohibir, grabar, sancionar. Es la mentalidad de un imperio en decadencia, que usa la fuerza bruta y las reglas del proteccionismo porque ha perdido la batalla de la producción real. Están atrapados en una trampa que ellos mismos crearon. Exportaron su industria a China y ahora están enojados porque China se ha industrializado. Sustituyeron salarios por deuda y ahora necesitan subir las tasas de interés, volviendo esa deuda impagable. Por eso Richard Wolff tiene razón. Nadie en Washington sabe cómo detenerlo. Porque la única manera de detenerlo sería admitir la derrota. Sería implementar un New Deal real, sería gravar masivamente a los millonarios. Sería dividir los grandes bancos, sería cancelar las deudas, sería reindustrializar el país. Pero eso significaría el fin del poder de las élites. Y ellas prefieren ver el imperio arder hasta los cimientos, y llevarse a la clase media con él, antes que admitir que su modelo fracasó. Mientras las élites estadounidenses están ocupadas gestionando el colapso controlado de su propia clase media, el resto del mundo ha dejado de esperar una recuperación occidental. Están construyendo un sistema alternativo. Esta es la prueba B, el ascenso del mundo multipolar. Un mundo que no solo sobrevive sin el liderazgo de Estados Unidos, sino que está prosperando activamente, demostrando que el modelo neoliberal de Washington estaba equivocado. El contraste no podría ser más flagrante. Durante 50 años, Washington y el Fondo Monetario Internacional le dijeron al mundo en desarrollo: ¿quieren ser ricos como nosotros? Es simple. Privatícenlo todo. Recorten el gasto social. Abran sus mercados. Dejen que el capital extranjero entre y salga libremente. Destruyan sus empresas estatales. Fue lo que llamaron el consenso de Washington. ¿Y qué pasó con los países que siguieron esa receta? Fueron saqueados. Sus industrias nacionales fueron destruidas. Sus recursos fueron comprados por centavos por corporaciones multinacionales. Y fueron ahogados en deudas denominadas en dólares. Pero algunas naciones no siguieron ese camino. Y son ellas, hoy, las que están ganando. Empecemos por el ejemplo más obvio, China. China nunca siguió el consenso de Washington. Hizo exactamente lo contrario. Mantuvo el control estatal sobre los sectores estratégicos, especialmente los bancos. Controló el flujo de capital. Usó la inversión estatal masiva para construir la mayor infraestructura que el mundo jamás haya visto. Educó a su población. No esperaron a que el mercado libre creara prosperidad mágicamente. Planificaron la prosperidad. ¿Y el resultado? Sacaron a 800 millones de personas de la pobreza extrema. Se convirtieron en la fábrica del mundo. Y ahora, se están convirtiendo en el laboratorio de innovación del mundo. Mientras la clase media estadounidense desaparece, la clase media china ha explotado. Y ahora, Washington, en su desesperación, acusa a China de prácticas desleales. ¿Qué quieren decir con desleal? Quieren decir que China no dejó que Wall Street dictara su política económica. Y China no está sola. El grupo BRICS, Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica, y ahora los BRICS y ampliados, incluyendo potencias energéticas como Arabia Saudita e Irán, representan un cambio tectónico. En términos de paridad de poder adquisitivo, el PIB combinado de los BRICS ya es mayor que el del G7. Piensen en lo que eso significa. El viejo club de los países ricos occidentales ya no es el centro económico del planeta. Y están creciendo mucho más rápido. El crecimiento de India y China, incluso en un año lento, es el doble o el triple del crecimiento anémico de Estados Unidos o Europa. Pero más importante que las cifras es la filosofía. El mundo multipolar está construyendo silenciosamente las instituciones de un sistema postestadounidense. Están creando el nuevo Banco de Desarrollo, una alternativa al FMI y al Banco Mundial. Están realizando comercio en sus propias monedas, el yuan, el real, la rupia, el rublo, eludiendo al dólar estadounidense. Cuando Estados Unidos intentó destruir la economía rusa con sanciones sin precedentes, ¿qué pasó? Rusia no colapsó. El rublo no se convirtió en polvo. Rusia simplemente se giró hacia el este. Vendió su petróleo y gas a China e India, a menudo con descuento, y compró todo lo que necesitaba de Asia. El arma del dólar, la herramienta más poderosa del imperio, fracasó espectacularmente. De hecho, se disparó en el pie. Al convertir el dólar en un arma, Estados Unidos demostró al resto del mundo que mantener reservas en dólares era peligroso. Aceleraron, en una década, el proceso de desdolarización. Pero no necesitamos mirar solo a Asia. Miremos al propio patio trasero de Estados Unidos. Miremos a México. Durante décadas, México fue el ejemplo perfecto del neoliberalismo. Privatizaron todo. Firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Y el resultado? Salarios estancados, pobreza creciente y el país dominado por los cárteles. Entonces, en 2018, sucedió algo extraordinario. El pueblo eligió a Andrés Manuel López Obrador, AMLO. AMLO es un nacionalista económico. Rechazó fundamentalmente el consenso de Washington. ¿Y qué hizo? Hizo lo impensable para la mentalidad neoliberal. Fortaleció las empresas estatales. Invirtió miles de millones en Pemex, la compañía petrolera, y en la CFE, la compañía de electricidad, diciendo que la soberanía energética es la base de la soberanía nacional. Aumentó el salario mínimo en más de un 100% en términos reales. Lanzó programas masivos de infraestructura, como el Tren Maya. Implementó pensiones universales para los ancianos. ¿Qué predijeron los grandes medios y los economistas de Chicago? Predijeron el apocalipsis. Dijeron que la inflación explotaría, que la inversión huiría, que el peso mexicano colapsaría. ¿Y qué pasó realmente? México se convirtió en uno de los países con mejor desempeño del mundo. La inflación está bajo control. La inversión extranjera directa, especialmente de China, está inundando el país en el fenómeno del nearshoring. ¿Y el peso mexicano? Se convirtió en el superpeso, una de las monedas más fuertes del mundo frente al dólar. México, bajo AMLO, demostró que el neoliberalismo estaba equivocado. Demostró que invertir en su pueblo, fortalecer el Estado y buscar la soberanía no conduce al desastre, sino a la prosperidad. Este es el mundo que las élites de Washington no pueden entender. Un mundo donde China domina los vehículos eléctricos, como BYD, y la única respuesta de Estados Unidos son aranceles del 100%. Un mundo donde Rusia sobrevive a las sanciones. Un mundo donde México demuestra que su modelo es un fraude. Están rodeados de evidencia de que su sistema falla. Y, sin embargo, continúan en profunda negación. Lo que nos lleva al símbolo máximo de esa negación. El personaje que encarna perfectamente la ilusión, la rabia y la teatralidad del imperio en colapso, Donald Trump. Es crucial entender que Donald Trump no es la causa del declive estadounidense. Es el síntoma más visible. Es el producto de una nación cuya clase media fue destruida y dejada atrás durante 40 años. Trump es la encarnación de la negación psicológica. Su mentalidad es la de un imperio que no puede aceptar que ya no manda. Cuando habla de economía, no habla de reindustrialización estructural. No habla de cómo el capitalismo financiero destruyó al capitalismo productivo. No habla de cómo Apple y Nike se hicieron ricas exportando empleos. No.
Habla de malos negocios. Habla de cómo China nos engañó o México se está aprovechando de nosotros. Su visión del mundo es la de un reality show. Cree que la geopolítica es una cuestión de actitud, de fuerza, de bravuconería. Es el villano perfecto para este teatro porque distrae a todos del problema real. El problema real no es el trabajador chino. El problema real no es el inmigrante mexicano. El problema real son las corporaciones multinacionales estadounidenses y los bancos de Wall Street que exportaron los empleos y drenaron la riqueza del país. Pero Trump jamás culpará a ese sistema, porque él es el mayor beneficiario de ese sistema. Es un producto del capitalismo financiero y de la deuda. Entonces, ¿qué le ofrece a la clase trabajadora blanca que fue destruida por el cinturón de óxido? No ofrece un plan para traer de vuelta los empleos sindicalizados de la industria automotriz. Ofrece teatro. Ofrece un muro. Ofrece chivos expiatorios. Te dice, el problema no es que tu jefe trasladó su fábrica a Shanghái para ganar un 50% más de beneficio. El problema es el inmigrante que está recogiendo lechuga en Texas. Se concentra en los aranceles, que, como vimos, solo castigan al consumidor estadounidense. Cree que puede simplemente intimidar a China o a México para que se dobleguen. Pero no se da cuenta, y por eso su rabia es tan grande, de que México y China ya no necesitan doblegarse. Tienen otras opciones. Tienen a los BRICS. Trump es la ilusión final del imperio. Es la creencia de que, si tan solo pudieran tener un líder lo suficientemente fuerte, un líder que golpeara la mesa con más fuerza, el mundo volvería mágicamente a los años 50, cuando Estados Unidos era la única fábrica en pie. Pero ese mundo se ha ido. Y se ha ido porque las propias élites estadounidenses decidieron destruirlo en nombre del beneficio a corto plazo. Trump y Biden son solo dos caras de la misma moneda de la negación. Biden quiere gestionar el declive con más sanciones y guerras proxy. Trump quiere gestionar el declive con más aranceles y muros. Ninguno de ellos tiene el coraje, o siquiera el deseo, de enfrentar el problema real que Richard Wolff identifica. Ninguno de ellos sabe cómo detener la desaparición de la clase media, porque ambos son sirvientes leales del sistema que exige esa desaparición. El capitalismo financiero neoliberal exige que el trabajo sea barato y que el capital sea el rey. No se puede tener una clase media próspera y saludable bajo ese sistema. Es una imposibilidad estructural. Y así, el imperio continúa su descenso. Corre hacia el precipicio sin mirar abajo, obsesionado con los chivos expiatorios externos, mientras su propio cimiento social, la clase media que Richard Wolff correctamente identifica como moribunda, se desmorona bajo sus pies. El cambio que estamos presenciando es real. Es profundo y es inevitable. El imperio americano, basado en la promesa de una clase media próspera, está en sus etapas finales de negación. Sus élites, ya sean demócratas o republicanas, están atrapadas en su propia trampa ideológica. No saben cómo detener el colapso, porque ellas son el colapso. Pero tú, que has visto este análisis hasta el final, ahora sabes la verdad. ¿Entiendes la mecánica del declive? ¿Entiendes que la desaparición de la clase media estadounidense no fue un accidente, sino un proyecto? Y entiendes que el mundo multipolar no está esperando el rescate, está construyendo la alternativa. Si este análisis te ha hecho ver el mundo con otros ojos, si has entendido que hay una lucha por la dignidad en marcha, entonces no te quedes en silencio. Comparte este vídeo para que más personas comprendan lo que los medios de comunicación tradicionales jamás explican.